Buenas. Eh, Ay, Ale, qué puntualidad. ¿Se escucha bien? Alguien que nos diga. Hola. Hola, Ale. Se ve todo azul. No sé si tenés la cámara dada vuelta como yo la tenía recién, porque somos Sí, sí, sí. antitecnológicas. A ver, ahí estamos. Acá estamos. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo estás ¿Qué vos? tal esa cuarentena? Bien, todo bien. Bueno, Qué por hermoso momentos. Los niños saludo el de están. Fermín esta mañana, me encantó. Bueno, Ale, mientras la gente se va sumando, porque viste que después tenemos el tiempo que se nos corta y hay gente que empieza y después se va. Tal cual. Em, Como no le vamos a llamar charla entre hermanas porque yo ya avisé que no iba a tener mucho éxito. Hola, No, hola, no, que disculpe eso llamar. estaba quemado. Está quemado, está quemado. Eh, yo tenía ganas de aprovecharte, que te tengo como hermana y que, bueno, nada, que me parece que sos la persona que más, lo digo porque lo pienso, que más sabe de lactancia, o de las que más Ah, saben, vamos a ponerlo en sus términos también, porque hay gente que sabe mucho también. yo lo pondría en Eh, términos de pasión, más que de saberes, porque uno siempre está en sí, constante no, tal aprendizaje. cual. Y sobre todo porque hace mucho tiempo que estás en el tema y acompañando, y también me da la sensación que debe haber habido una metamorfosis de tu acompañamiento por las charlas que hemos tenido también, ni que fuera tu hermana, ni que fuera mi hermana. Eh, entonces, Ahí me estoy acomodando, perdón, con la luz y todo. no, todo bien. Entonces, bueno, parte de las discusiones que tenemos, que creo que muchas veces son muy ricas, al menos para mí, se nos ocurría o se me ocurría o se nos, de las varias formas de darle la vuelta a esto que vamos a contar hoy y que también estaría bueno si quieren preguntar y preguntarte, aprovecharte. Eh, bueno, hablar un poco de esto que yo creo que siempre circula en cómo acompañar, ¿no? Con una mirada feminista, las lactancias en esto que hablábamos hoy un poco, esta delgada línea entre promover la lactancia materna y no caer en un mandato, digamos, cuál es el lugar en donde por ahí nada, se le hace lugar al deseo, me parece. Perdón si me suena el teléfono, no pude eliminar que me suena. Eh, Al deseo de cada mujer, ¿no? De amamantar y cómo a veces discursos muy biologicistas olvidan que en una conducta de amamantamiento las mujeres tenemos una historia, tenemos singularidad, nos pasan cosas, tenemos un entorno, un contexto. Entonces, bueno, recién justo en relación al parto estaba mandándome unos audios con una compa eh, y hablamos de esto que pasa que a veces dicen, bueno, pero son las madres las que piden las cesáreas en relación al parto, ¿no? Y creo que Ujú. con la lactancia pasa un poco lo mismo, ¿no? Esta idea de que las madres amamantan por mandato eh, y pareciera ser que entonces no hay lugar para madres que amamanten desde el deseo y lo que al menos yo desde mi experiencia veo es que siempre, y seguro que acá veo que hay otras psicólogas, ahí está, bueno, Marian, que también es dula, pero digo, lo que veo es que muchas mujeres en realidad tienen lactancias frustradas. Algunas que lo asumen así porque se dieron cuenta, porque se informaron, etcétera, etcétera, y otras que quizás no llegaron a darse cuenta, o que quizás no tuvieron la información o no la tendrán nunca y realmente creen que se quedaron sin leche, que la no sé qué. Y lo que vemos es mucha intervención en los partos, mucha intervención desde que nacemos, ¿no? Con nuestros cuerpos. Eh, bueno, como la idea Bien. es como empezar a hablar abiertamente de eso y escucharte, sobre todo en tu experiencia de acompañar, qué te pasó personalmente, porque también yo creo que en el camino quizás fuiste viendo cosas que ajustar o que en una mirada un poco más feminista en el sentido de tener en cuenta una vivencia de la mujer, el deseo, no el deseo, nada, esto. Bien, gracias. La verdad, primero que nada, gracias porque esta oportunidad de uno poder una expresarse no solamente en las ideas actuales, sino en el devenir de esas ideas,
siempre está buenísimo, ¿no? O sea, hacer como un raconto de una misma. Y es cierto que yo al menos empecé por mis propias lactancias, con esta pasión que descubrí, que me ocasionó la maternidad y que siempre tuve, gracias cielo, al universo, la posibilidad de vivirlo desde el deseo. Pero también al haber encontrado esta posibilidad, me resulta quizá muy fácil darme cuenta cuando no es así frente a otra mujer, ¿no? Y sucede que es lo que vos decís, es bastante frecuente que las mamás llegan a la maternidad más bien en todo su combo, no solamente a la lactancia, porque la lactancia es como parte de, ¿no? De la crianza, del parto, eh, muchas veces sin pensarlo y se encuentran estando ahí mismas si esto les cae bien o no, si amamantar, si que alguien esté literalmente succionándole los pechos 24, 28 horas al día, como digo siempre, que se siente con eso, ¿no? Entonces, sí lo que me gustaría que como para poder enmarcar un poquito esta charla le pongamos una definición, si es que se puede, a lo que vos considerás la perspectiva feminista. ¿No? O sea, cuando decimos vamos a hablar de salud mental y de lactancia, pero desde acá, desde este lugar, ¿sí? Y entonces que podamos decir, bueno, ¿qué Ujú. entendés vos y qué entiendo yo Por como momentos se me para que corta nos lo tuyo por enmarque? momentos, vale. Te lo Ahora, aviso por las fíjate. dudas. No, 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 por momentos, digo, como no pasa Ah, siempre, ok. no es que está cortado, solo que por momentos, no sé si dependerá de algo. Em, en principio lo que yo veo es que durante mucho tiempo, sí, en realidad mucho me hizo pensar ese libro joya de Ivonne Olza, la activista, ¿no? Que apenas arranca, ella dice esto de, bueno, si nosotras, quienes hemos promovido la lactancia, realmente somos parte de esto que muchas mujeres dicen, que sienten cierta culpabilidad por no haber podido dar la teta, entonces algo habremos hecho mal. Se hace la pregunta, ¿no? Yo no creo que sean las activistas las responsables de esa culpabilidad únicamente. También creo que tenemos una historia en donde las mujeres nos sentimos, la culpa opera en todo sentido, tomemos las decisiones que tomemos eh, como Tal cual. mujeres, como colectivo. Y la perspectiva feminista en realidad creo que es algo a construir, porque me da la sensación, hace un montón de tiempo, bueno, unos meses, tuvimos uno de estos con una compañera y, bueno, que se acaba de unir con la Ro, abogada de Dula, y hablábamos un poco de esto, de en realidad la maternidad como sujeto, la madre como sujeto político en el feminismo, no termina de llegar, ¿no? Esta sensación que tenemos Ujú. muchas que transitamos la maternidad es que la madre no termina de llegar como el sujeto político que merece, ¿no? Como que siempre el sujeto político del feminismo ha ido cambiando, casi siempre fue la mujer, hoy no es solamente la mujer, sino la diversidad de géneros, entendemos también en un punto un poco más amplio, y dentro de o sea, si la maternidad no era agenda dentro del feminismo, lo que yo veo es que la lactancia menos, ¿no? Como es lo menos, o sea, si realmente una feminista, no, una feminista lo último que pensaría, feminista clásica, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Lo último que pensaría es que se le identifique con el lugar de madre, bueno, con el de dar la teta menos, ¿no? Porque la lactancia, desde el feminismo más clásico, o desde las primeras feministas que empezaron a hablar de lactancia, fue justamente desde un lugar de mucho desprecio y desde un lugar muy adultocéntrico también, al menos bajo mi punto de vista, y que creo que Ujú. el no dar lugar a que al menos nos hagamos la pregunta si todo esto que nos pasó con las lactancias de las mujeres, porque la verdad que lo que vemos alrededor es que muchas mujeres no logran dar la teta más de unos meses, ¿sí? No es lo que vemos, la estadística que existe, Tal eh, cual. bueno, hay una pregunta que nos tenemos que hacer, porque si bien existe la fórmula como una posibilidad para una mujer que realmente no lo desea o que tenga un trauma y eso le genere y no pueda dar el pecho desde ese lugar, supongamos, y no quiera tampoco resolver su trauma o lo que fuere, lo que yo siento es que también nos perdemos un lugar muy poderoso y de mucha salud mental, ¿sí? Eh, que nos, que nos da la oportunidad la lactancia, ¿no? Quienes hayan vivido quizás partos robados y luego han podido amamantar, creo que entenderán lo que estoy diciendo. Tal cual, estoy plenamente de acuerdo con lo que vas diciendo y
también creo que es algo a construir el deseo de la maternidad desde mucho antes, ¿sí? O sea, porque también hasta eso está denostado un poquito, ¿no? El Ujú. sentirse como mujer deseando la capacidad de maternar, tiene así como esta figura como, bueno, no está tan bien visto desde el feminismo. ¿Cómo vas a desear eso? Al final estás deseando justo lo contrario por lo que luchamos, ¿no? Y Ujú. para quienes finalmente lo logran y lo logran desde el placer, amamantar, parir, amamantar, criar, son actos verdaderamente revolucionarios y la lactancia fundamentalmente es una plena autonomía de poder sobre el propio cuerpo, ¿sí? Ujú. Y es el primer acto de soberanía alimentaria sobre nuestros hijos y sobre la vida que empezamos a construir a partir de ahí en este núcleo que se abre, que es la familia, ¿sí? Una familia que tiene diversas formas, ¿no? Estoy hablando de la familia mamá, bebé, familia, etcétera. Sí, que puede haber miles de formatos y no por eso un término que no pueda usarse. Sí me parece muy interesante a la hora de hablar de lactancia y de contar desde el deseo un poco qué hace el Día de la Leche, que es de donde yo vengo y donde, digamos, me formé y me fui transformando también muchas veces. Creo que fundamentalmente la misión del Día de la Leche, que es apoyar a una mamá en su deseo de amamantar, habla de esto también que traemos hoy, ¿no? O sea, es la primera pregunta que le hacemos a una mujer que nos consulta, ¿qué quiere hacer con esto que trae? ¿Sí? O sea, después de escucharla, después de todo un proceso de hacerle preguntas para entender bien el escenario en el que está esta mamá que está amamantando, poder preguntarle a partir de eso qué querés hacer. Y muchas veces lo que sigue es un llanto incontrolable y la frase es la primera vez que me preguntan qué quiero hacer. Ujú. ¿Sí? Y a partir de ahí se construye otra cosa, se construye un aprender a desear, un aprender a ver qué lactancia quiero, Ale, si realmente dice la gente que levantes la cámara. El público lo pide. levante. Ahí está, sí, no se te ve. No, es que no Ah, se y te ve, si se yo te ve como de acá para allá. bien, bueno, perdón, Ahí es que está. soy una no sé dónde lo puedo poner para que se me vea bien con la luz, perdón, lo voy a tener. Ahí está. Entonces, muchas veces pasa esto, ¿no? Que es a partir de esta primera pregunta que puede hacer una persona que acompaña, ¿qué querés hacer? Que se empieza a construir la lactancia deseada, ¿sí? Ujú. Y a veces esta pregunta llega inclusive en el destete. Cuando me quiero plantear un destete y escucho que del otro lado hay una persona que acompaña, que puede decir, ¿y vos qué querés hacer con esto? ¿Querés destetar definitivamente? ¿Querés destetar parcialmente, solo de noche? ¿No? Es como que se abre un mundo de que yo puedo elegir, Mm. ¿sí? Y desde ahí siempre esta misma cuestión, ¿no? A mí me pasó de entrar a la lactancia desde la pasión, desde mi propia experiencia, desde las ganas de apoyar a otras mujeres a que tengan una experiencia placentera en la lactancia y entender ahora que el punto focal es esto, es descubrir el deseo y que Mm. entonces quienes amamanten sean mujeres deseantes también de eso. Y eso solo se construye si podemos desconstruir los mandatos, el marketing engañoso de las empresas, el boicot del sistema de salud también. Claro, porque es que lo que yo veo a veces, ¿no? Que con esto, bueno, no quiere decir que no haya dificultades, ¿no? Que después sea un camino sencillo. Sí creo que está muy vinculado con nuestra historia, la dificultad o el camino sencillo, ¿no? Como ahí me parece que sí, la salud mental quizás tenga mucho para aportar en ese sentido, pero eh, dice la Coqui, ¿qué tema descubrir el deseo? Bueno, eso ni hablar, creo que nos lleva a veces quizás toda la vida, ¿Cómo pero haces lo para que leer también los veo, comentarios y hablar? Yo no puedo, ¿eh? Sos muy grosa. soy más joven, tengo el cerebro más fresco. Otra vez no se te ve, es un Ahí está, desastre, ahí haciendo está, esto no te invito más. ahí está, Además que perdón. tenemos que hablar rápido ese tema porque después nos toca hablar de ovnis y esas cosas que nos encantan. Ah, bien. Nos tiene que dar el tiempo. No, bueno, lo que yo pienso es que también, no sé si te acordás,
hace unos años estuvo esa campaña en Uruguay de las De no de amamantás sola. lactancia, que sí, que le hablaba a los padres, a los suegros, al empleador, digo, esto también es una mirada feminista, ¿no? Como, a ver, quizás es probable, y yo creo que al menos Liga de la Leche, o vos que estás dentro de Liga de la Leche, no sé, quizás no se autoproclaman feministas, pero cuando escuchas la historia decís, ay, qué sorora, se juntaron un montón de mujeres a ayudar a otras a amamantar, ¿no? Como yo escucho la historia y digo, qué lindo, o te veo lo que es tu vida y que dedicás, no sé, 28 horas al día a una organización por el amor a la vida. eh, y para mí eso es el concepto de sororidad, ejercido todos los días de tu vida. Esa es la sensación que tengo porque te conozco. No te quiero adular. Jaja, ovnis lactant. Eh, Podemos hablar de eso también. Entonces, lo que siento es que eh, quizás no sepamos, ¿no? Cuando nos ponemos en el lugar de promover la lactancia, desde ese lugar, ¿no? Desde el deseo, entendiendo que la mujer que no quiera dar la teta, la respetaremos, y que la que quiera destetar a los 2 meses porque tiene ganas, la respetaremos. O sea, entender un poco eso. Lo que pasa que frecuentemente vemos, nos pasa con los partos, que no es que verdaderamente hay una decisión súper libre ahí. A veces vemos que hay otros como elementos que nos llevan a tomar la decisión. En el caso de destetar, en el momento que sea, a veces Sí, realmente me cansé, me hartó las pelotas, no quiero destetar más, y otras veces hay un compañero que está todo el día viendo tele y no te agarra el pibe ni una vez, digamos, gente como alrededor muy desentendida, o llega una lactancia que está llegando al tiempo donde ya todos empiezan a opinar, ¿no? Sabemos lo que es la lactancia más allá de los 2 años en nuestra cultura occidental, súper mal vista. eh, y bueno, y esto, ¿no? Que yo he llegado a escuchar hasta de amigas, ¿viste? Que yo estar amamantando y que digan, ay, no, bueno, pero esas que le dan la teta a los que ya dicen hola, ¿qué tal? Y yo tener el pibe con el hola, ¿qué tal? Entonces digo, es necesaria, me parece, la mirada. Quizás siempre la has tenido, a pesar de que tal vez antes no te autoproclamabas feminista, pero sí yo creo que no todo el mundo la tiene, ¿no? Como que mucha gente promueve la lactancia y a lo mejor no contempla estas otras miradas, y ahí es donde yo creo que el entrecruzamiento entre la salud mental, la autonomía de la mujer para decidir, el ver si alrededor hay acompañamiento o no. sí, a ver, en lo personal, obviamente sí me siento feminista y desde la organización, desde Liga de la Leche, nunca lo cuestionamos. Es más, nos sorprende cuando desde afuera se nos cuestione si somos feministas, ¿entendés? O como, o que cuestionen la lactancia como un acto feminista, porque en realidad para Ujú. mí es lo más feminista que hay. Pero es así como vos decís, y creo que muchas veces la libertad de elegir está tan nublada por todas estas cosas que estás trayendo, y aporto a esas cosas también. Por ejemplo, en el caso del parto, hay todo un sistema del miedo que no nos permite elegir en libertad, ¿no? En la desinformación provocada a través del miedo. Y en el caso de la lactancia hay mucha desinformación desde el engaño, desde la no formación de los profesionales, ¿sí? Desde los conflictos de interés, que es un poco está más aliviado en el tema del nacimiento, pero que en la lactancia se ve mucho cuando una mamá va con su lactancia feliz y contenta, lactancia materna exclusiva, al mes a la consulta del médico, y el médico en un consultorio rodeado de publicidad de fórmulas infantiles, le dice a la mamá que su leche no le alcanza, que ella no produce suficiente leche, que ella no es capaz de darle todo lo que necesita el bebé y que su bebé se quedó con hambre. Esto es devastador, ¿sí? Ujú. Es devastador, mina todos nuestros espacios psíquicos saludables, ¿no? Y lo empieza como a corroer desde algún lugar y bueno, y habrá matices de cómo lo podemos enfrentar, pero creo que ahí empieza un camino que es muy difícil de resolver en el medio de la situación si no venís armadita con información de antes. Y por eso me parece tan importante llegar al momento del parto con información en la lactancia. Sí, ayer justamente nos pasaba de tener un diálogo con un grupo de preparto que nos decían, bueno, pero ustedes por suerte están para cuando nace el bebé.
Y la realidad es que no, que necesitamos estar desde antes, que como mujeres necesitamos empezar a hablar de esto antes, incluso Ujú. antes de ser madres, Sí, ¿sí? yo siempre cuento la historia de una chica que estaba en La Plata y después quiero leerte un par de comentarios que me parecieron súper atinados. Eh, pero deja de escribir público porque si no, no puedo hacer esto que dice mi hermana, me voy a confundir. Nada, mentira. Está buenísimo que a mí me gusta como escuchar los pensamientos de las personas y las reflexiones, sobre todo las historias. Eh, Me hace acordar esto que decís de, siempre lo cuento, no sé si ella sabe que yo siempre cuento la anécdota, algún día la voy a buscar y le voy a decir, en el Liga de la Leche, cuando iba a los grupos, cuando vivía en La Plata, había una chica que iba, que hoy ahora labura en Porteo y bueno, ahí en La Plata creo que da cursos y talleres, y en ese momento iba antes de ser madre a los grupos, antes siquiera de pensar que quizás quería ser madre, todavía ni siquiera estaba buscando. Y obviamente luego tuvo un parto increíble, yo la tenía increíblemente. Me parece que también ese camino, recuerdo vos y tu pregunta de ¿y por qué no fuiste? ¿Qué pasó que no fuiste a los grupos? Y yo, bueno, que vos eras mi hermana, creí que no necesitaba. Hace un rato leía un par de comentarios, bueno, esto, ¿no? De los pediatras diciendo que está sin las tomas, típico, de la influencia de la corporación médica, de la corporación farmacológica, esto es de la industria, ¿no? Esto lo sabemos. Eh, y, me, y me da gracia, ¿no? Como hay uno que me pone, yo me acuerdo cuando no eras madre, ay, no digas nada, André. Eh, ese es mi pasado, no, mentira. Eh, y ahí ponía una compañera cuando yo di el ejemplo de teneme el pibe o no te tiene el pibe, ¿no? Hasta como en el lenguaje, lo hemos charlado también de yo muchas veces, sobre todo con mi primer hijo, a mi compañero, ay, no me lo tenés. Y yo decía, ay, no se me sale de la boca. Y darme cuenta de yo decir no me, como si fuera un producto mío, ¿no? Y esto, esta idea de que a veces lo noto, y volviendo a esto de la salud mental y el feminismo, ¿no? Como muchas veces esto que traes de no laburarse previamente, no solo hace que lleguemos devastadas, sino que además hace que lleguemos con una idea de la lactancia como si fuera un capricho nuestro, ¿no? Yo eso lo veo un montón, ¿no? Como si, bueno, yo fui a Y esta esto consulta con se el expresa, pediatra, ¿eh? Esto se por expresa, las eso, mamás decimos, yo no quiero que nadie piense que me estoy encaprichando con mi deseo de amamantar. claro, es que pasa mucho, ¿no? Entonces, y también con parir pasa lo mismo, ¿no? Cuando vamos y no nos convence lo que nos dijo la obstetra y algunos compañeros que por ahí bancan la parada en ese sentido y otros que no, y hasta a veces influencian en la decisión de algunas mujeres, ¿no? Y pienso que esto pasa con la lactancia muchas veces y cómo es necesario tener un ojo para el entorno al momento de acompañar. Me da como cuánto hay que trabajar todavía, no solo con las mujeres y entre nosotras y apoyándonos e informándonos, sino también con el entorno, ¿no? Eh, Tal cual, tal en cual. ese sentido. Em, Creo que es importantísimo. Mi momento más vital alrededor de la lactancia fue con mi tercera hija, cuando yo la vi a Vicky amamantar a su muñeca. Fue así Ujú, como un quiebre muy fuerte, porque yo ahí entendí que algo se había reconstruido y también ujú, entendí por qué nuestras lactancias habían sido frustradas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que te digo, necesitamos trabajar la lactancia antes de ser madres, también pienso, necesitamos trabajar la lactancia cuando estamos en el jardín, sí, tal cuando cual. estamos en el primario, ¿sí? Porque si nuestros hijos, nuestras hijas siguen jugando a la casita con el papá que se va a trabajar y vuelve y la mamá que está dando biberón, es muy difícil. ¿Sí? Y esto sucedió porque hubo una separación en la cadena de información, en esa cadena natural de transformación de la lactancia, de encadenamiento de la información, ¿no? De que nuestras Ujú, madres sepan acompañarnos porque amamantaron, ¿sí? ujú. Yo sé que voy a Sí, poder sí, acompañar a sí. mi hija no porque no soy, porque soy de Liga de la Leche, sino porque además amamanté. Ese es el valor que a partir de que esta nueva generación hay muchas más mujeres amamantando, esto a poquito se va a ir revirtiendo y se ve más notoriamente. Mucha gente hasta plantea algo que tocaste al principio con el libro de Ivonne Olza, ¿no? Bueno, pero tanto hablar de la lactancia que a las que no decidimos no amamantar o elegimos o no pudimos, nos sentimos culpables. Y yo acá traigo siempre el mismo ejemplo.
si es válido que nos callemos para no hacer sentir culpable, ¿sí? Porque en Sí, realidad las lactivistas, al igual que los que luchan para que no se fume, por ejemplo, ¿sí? O los que andan, estos grupos que se reúnen a lo mejor a través de una pérdida, de una persona que tuvo un accidente, ¿sí? Que fomentan el uso del cinturón, ¿sí? Nadie le diría, dejen de hablar de esas cosas porque nos hace sentir culpables a los que no usamos cinturón. ¿Sí? sí. O a los que seguimos fumando, cuando nos muestran todas esas imágenes en la etiqueta del cigarrillo, nos hacen sentir muy culpables. ¿Sí? Entonces, creo que está bien que sigamos hablando de los beneficios, creo que está bien que sigamos hablando de toda la información que hay que aportar y también que mientras antes se hable, mucho mejor vamos a poder resolver si el deseo realmente es deseo o es mandato, tanto a favor o en contra. Sí, es como re interesante lo que decís. Vos decías recién esto de lo de no callarnos, lo comparto. Sí creo que no desde todos los lugares se transmite igual la información, ¿no? Como Por supuesto. eh, porque yo sí lo que veo es que desde el sistema médico, perdón, yo siempre le pego al sistema médico, pero bueno, lamento. No es a los médicos ni a las médicas, es al sistema, ¿no? Desde el sistema de salud muchas veces, hasta de gente muy piola, ¿no? De gente muy progre, eh, esto, ¿no? Se revaloriza este aspecto de abnegación materna, ¿no? A ver, ¿quién es la que más da la teta cuánto tiempo? O sea, como que pareciera ser, eh, a ver, la estrella de oro para la que da 2 años, la estrella de metal para la que da 3 años, la de platino, como si estuviéramos jugando una carrera, por un lado. Por otro lado, un discurso muy biologicista a veces, ¿no? Donde, que si bien está bueno porque es un argumento más para dar la teta, ¿no? Le doy la teta porque entonces sé que yo me prevengo de tener cáncer, sé que entonces no voy a tener tanta diabetes y mi hijo no sé qué. Está bueno, pero la realidad es que lo que, bueno, esto lo saco de vos, te parafraseo, pero Sí, siempre pero es que decimos que la la realidad es que realidad es que nadie cuando amamanta, no se te ¿sí? corta, Entonces, perdónale, ¿cómo? no, se cortó justo ahí. Que nadie amamanta cuando está amamantando por eso. Nadie está amamantando y No, está diciendo, qué bien que estoy amamantando porque estoy previniendo a mi hijo de la otitis media. no, no, ¿Sí? tal O sea, cual. realmente Ahí, amamantamos por placer. Si tal no cual. hay un mínimo aceptable de placer, no se puede. La lactancia realmente termina frustrada o no siendo, porque no se puede transitar desde el no placer la lactancia. Ujú. Sí, y lo que yo pienso es, o se puede transitar, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que una mujer, una Claro. persona puede transitar la lactancia sin, eso es lo que yo siempre me pregunto, 1 mes, 2, 3, 1 año, una que aguante mucho, pero es como eh, esa sensación, ¿no? Ahí las chicas, bueno, hubo varios comentarios, me acuerdo, porque no es que me parecen más interesantes, son todos súper atinados, pero me quedé ahí, detuve el de la Catri que está escribiendo con que no tiene hija, y pone esto de cómo, que son un montón de trincheras y pareciera que al final nadie escucha a las madres, que me parece que el secreto está ahí, ¿no? Eh, que hay un lugar en donde nunca se escuchó a las mujeres madres, ¿no? O a las personas madres. No, que ahí estaría el secreto hasta de cualquier acompañamiento, una verdadera escucha. Y también Lagra contaba, un poco en relación a lo que vos decías de la Vicky dando la teta a la muñeca, Lagra contaba cómo ellas presentaron un proyecto de ESI en una escuela, en un secundario, para hablar de lactancia. Y a veces esto, pareciera que la ESI solo es hablar de diversidad, ¿no? Y de convivencia, o de cómo nos llevamos, que es importantísimo, no digo que no. Hablemos de esos temas. El tema es, también por favor hablemos de esto, porque si no entonces terminamos, porque además lo que suponemos muchas feministas, sobre todo las que estamos muy atrapadas en el tema de la maternidad, es que ahí es donde está la base del patriarcado, ¿no? Y esto lo dice hermosamente un montón de mujeres, muchas académicas, hermosas, como esto, como o sea, la dominación empezó desde ahí, desde la maternidad. Es la base que hace el patriarcado para ubicarnos en un lugar que es el de madres, pero además es de un tipo de madres, ¿no? No hay diversas maternidades posibles. Y creo que
si seguimos viendo para otro lado con respecto a eso, hasta en propuestas que son muy progresistas, como por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en nuestro país, si no hablamos de estos temas, yo creo que vamos a Es seguir que, ¿sabes reproduciendo qué? esto Me todo el parece que tiempo. en la ESI puntualmente estamos perdiendo de vista que la lactancia es sexual, ¿sí? Es un acto que incluye nuestra sexualidad y desde ahí tendría que poder tomarlo perfectamente la ESI y también tiene que ver con nuestra salud reproductiva. De verdad que es, no sé, es un tristísimo que no esté incluido en la ESI y que no se hable de No, lactancia, qué sé yo. sí está incluido, o sea, es amplio, sí está incluido. Lo que pasa que eh, se prioriza quizás esto, bueno, hablemos de diversidad, o sea, si voy a trabajar así en la escuela, soy docente, por ejemplo, voy a trabajar así en la escuela, voy a presentar un proyecto de ESI, por ahí se prioriza hablar de estos temas, porque hay mucha gente, por suerte Bueno, también, como la GRA y por eso. como otras, que sí lo están priorizando, que lo están viendo como al menos como una arista, ¿no? Claro, puede estar A planteado, pero promover. no está planteado por ahí para trabajar, pero después no se termina de bajar. Eso es lo que te digo, ¿no? Exacto. A la hora, no hay profundización. Y me parece que de eso es lo que tendremos que hablar, de eso es lo que tendremos que poder hablar en el secundario. Salir un Ujú. poco de qué es la parte más biologicista del funcionamiento de la glándula mamaria para hablar que incluye el amamantamiento, ¿sí? Y que en el acto Ujú. de amamantar nosotros no solamente estamos llenando una panza. Yo siempre un poco como para salir con el humor, muchas veces en mis conversaciones con las mamás, hablo de ejemplos concretos. Cuando nos preguntamos si mi bebé se quedó con hambre, si otra vez tiene hambre, estamos solamente mirando la lactancia como si fuera un acto de llenar una panza. O sea, Sí. amamantar es llenar una panza y yo como madre soy un mero surtidor de este líquido, ¿sí? Y me estoy Y pero olvidando es que de todo lo que incluye amamantar, ¿no? La estimulación visual, la estimulación del contacto, de la mirada, todo el aparato maxilofacial, si lo querés ver desde el lado de la biología, todo lo que es el lazo afectivo que se va construyendo con cada lactancia. Te diría que el que sea un alimento ese líquido es como un regalo, es como bueno, de aparte. paso, claro. De paso se De alimenta. paso que tal cual. ¿Qué es lo que Así. termina pasando y el motivo por el cual después es como el argumento por excelencia para destetar cuando una niña o un niño es mayor? Ale, ¿no? Quien no lo ha escuchado, esto de, ay, si ya no lo alimenta, entonces, ¿para qué vas a estar haciendo esto? ¿No? Como si ya no lo alimenta. Hay algo que dijo ahí la Ale de La Plata, que me parece que está bueno también para charlar, que tiene que ver con los aspectos si se quiere, negativos o displacenteros de la lactancia, que también los hay, y que creo que de eso también está bueno hablar, que se hable poco, que a veces en los discursos que promovemos, y yo quizás me lo pregunto para mí misma, ¿no? En haber promovido la lactancia en muchas circunstancias, quizás lo contamos, no creo igual, no creo, porque he hablado también de sus aspectos negativos, pero quizás a veces lo que vemos culturalmente es que si amamantas es todo hermoso y color de rosas, y si algo de eso falla, entonces ya deberías no amamantar. Que ocurre también en el puerperio, ¿no? En el puerperio es, ¿para qué querés? O sea, ¿cómo vas a estar mal? Si vos querías ser madre, ¿no? ¿Cómo vas a estar llorando ahora si acá ya tenés el bebé, está sanito? Esto que circula, ¿no? Discursivamente, que todo tendría que ser rosa, en el embarazo también. Creo que es parte del mandato, ¿no? El mandato no es solo amamantar, sino es Pero amamantar sin ningún inconveniente, sin problemas y en momentos de mucha felicidad, ¿no? ¿es parte del mandato o es parte del engaño? Porque No te a mí escuché, Ale, esa se me cortó. es parte del mandato o es parte del engaño. Porque para mí la maternidad rosa, la maternidad de la revista Ser Padres, ¿sí? Es como ese relato construido alrededor de una maternidad que no existe, ¿sí? De una maternidad que solamente le vemos la parte linda, cuando en realidad la maternidad, como todas las cosas, incluye su lado bueno y su lado no tan lindo, ¿no? Las eternas con el bebé, estares continuos, con eh,
con la demanda intensa, frecuente de un bebé a distintos momentos de la vida de él. Entonces, me parece que a veces, atrás de ese engaño, de ese puerperio que debiera ser ideal, ¿sí? Se esconde un puerperio real del que nadie habla. Y que Ujú. entonces Es que a yo creo nosotras que mismas, los mandatos son engaños. Los mandatos son ujú, engaños. La maternidad es un mandato que para, digamos, ningún mandato funciona si no hay un engaño detrás, ¿no? El mandato de la monogamia tiene que tener el engaño de que todos somos felices para siempre con la misma persona y nunca más podemos pensar en otra cosa, digamos, bueno, ponete un ejemplo. O el mandato de tener hijos, ¿no? Todo es hermoso, es lo mejor que te puede pasar en tu vida es tener hijos y esa es una experiencia 100% positiva todo el tiempo. Si algo falla es que estás fallando como madre, estás fallando como padre, ¿no? Es me gustó como, eso que me dijiste, que parece todos que, los mandatos son engaños, me gusta, no, me no lo sé, llevo. algo que supongo, no lo leí en ningún lado, No, no pero sé, pero me parece muy interesante porque se construye no sé si lo... una historia, un cuento alrededor de ese mandato que al no cumplirlo uno se frustra, se llena de expectativas no cumplidas, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser que yo no tenga esa experiencia de maternidad feliz? ¿Sí? Ujú. ¿Cómo puede ser que empiece a sentir rechazo por los despertares nocturnos y se supone que debería estar disfrutándolo? ¿Sí? Y también hay como una vueltita más que estaría bueno ver, que las cosas que no se llegan a disfrutar en la lactancia, en realidad tienen más que ver con que hay una afuera que todo el tiempo nos está convocando a salir de esas lactancias. Sí, Ujú. hay un trabajo que es necesario muchas veces, del que no nos podemos privar, hay una vida social exigente que exige que cómo te vas a ir a dormir temprano con tu bebé, en vez de venir el sábado a la noche a comer el asado, ¿no? Ujú. Entonces, también me parece que es interesante esta vuelta de ver que todo lo que nos disgusta muchas veces de la lactancia o de la maternidad toda, tiene más que ver con que nuestras vidas no están, digamos, o el capitalismo o la vida urbana sobre todo, O nos el impone un patriarcalismo, ritmo, sí. tal cual, nos impone un ritmo de vida que se aleja completamente al que necesitaríamos para poder acompañar la crianza. Acá una de las chicas dice algo que también me resulta interesante, es como que sos mi re fan, Catri, muy bien. Y que me gustaría que lo contestes vos, en realidad voy a tirar una punta solamente, en relación a acompañar las lactancias con mujeres con bajos recursos. Porque para dar la teta, dice ella, bueno, implica también una buena alimentación materna. Yo creo que ahí también hay un engaño, ¿no? Porque también, si bien sabemos que necesitamos estar bien nutridas, esta idea de la supernutrición tras la lactancia materna, hay mucha evidencia que no es lo mismo por una cuestión de salud materna, pero la realidad es que muchas veces se engaña con esto. Ah, entonces en los sectores bajos están malnutridas, entonces mejor la fórmula. Y bien sabemos, ahí lo vas a poder seguramente decir vos, que eso también es un engaño, que no es así, que así no estés tan bien nutrida, siempre va a ser mejor la leche de tu teta Tal que cual. una leche de fórmula. Y que yo creo que, bueno, y esto también lo he escuchado de vos, qué pena que justamente en los sectores sociales de poco recurso muchas veces no se dé la teta porque justamente amamantar es un arma equitativa y que nos iguala y que iguala a un niño en sus primeros años de vida como ninguna otra herramienta. Entonces también hay ahí algo que pensar, ¿no? Desde el sistema de salud y desde todos como sociedad, porque a veces nosotros como sociedad también creemos esto, que claro, tiene bajos recursos, también es real que hay una cuestión de la vida de una mujer con bajos recursos, no solo la nutrición. No me parece que muchas mujeres con bajos recursos tienen que salir a trabajar pronto, tienen 5 chicos a cargo, y eso es lo que se hace, me parece más complicado sostener una lactancia. Pero no sé si la calidad de la leche, quizás lo sepas, lo No, sabés. la calidad de la leche no cambia, la mamá tendría que estar realmente muy desnutrida, ¿sí? No malnutrida, desnutrida, para que la calidad de la leche se vea afectada. Desnutrida estoy hablando de una persona que no se puede levantar de la cama,
¿sí? Que no le queda un gramo de grasa extra para que haga su aporte a la leche materna. Esto no sucede en general en los lugares de comunidades donde viven las personas de bajos recursos, ¿sí? Y lo vemos, digamos, saliendo de nuestra Argentina como para irnos al extremo más significativo, lo vemos en países de África, donde la lactancia está mucho más que recomendada, es casi lo único que le pueden dar, ¿sí? Porque la alternativa es más peligrosa, que es la fórmula con agua contaminada, ¿sí? Y si nosotros pensamos que para una mujer, una familia, un núcleo de bebé, mamá, de bajos recursos, por no tener una buena nutrición, no debería amamantar y debería sostener la fórmula, la estamos de alguna forma condenando doblemente a una no Claro, nutrición, porque la la mamá Catri va a ahí ser dice capaz, que, perdónale, la Catri ahí sí, dice que en realidad ella sintió que se debilitaba, entonces la pregunta es cómo sostenerlo en esos casos, pero ahí lo que yo veo en realidad habitualmente es que ni siquiera es que si volvemos a lo mismo, nadie se está fijando si esa mujer está debilitada o no, lo que se fijan es si ese bebé está creciendo o no, se supone que como la mujer es de bajos recursos o no sé qué, a lo mejor no puede dar la teta, de hecho hay programas estatales que regalan fórmula bueno, pero y por eso te digo, o sea, ahí, dale, terminás y después pongo mi no, ejemplo. que en realidad quizás en ese caso, respondiéndole a la Catri, digamos, el tema no sería eh, con la lactancia, sino sería, bueno, un estado que esté presente para recuperar la nutrición de las madres. Digamos. Obviamente, estoy siendo utópica, pero Bien, debería al ahí menos ser vamos. así. Eso, No sería el eso problema la lactancia en sí mismo, ¿no? Sino que, bueno, cómo hacer para realmente... Está bien, hoy en estos tiempos es impensado, encima con la situación que estamos viendo, emergencia sanitaria, pero la realidad es que debería ir por ahí. Claro, sí, debilitamos las mujeres, evidentemente. Es que el gran problema es ese también, ¿no? pero Pero la lo que yo mujer no veo en se, la realidad es que volvemos a lo se, mismo, la mujer no se debilita por la lactancia, se debilita porque no tiene acceso a otras cosas. La sí, lactancia sí. no es un factor de debilitamiento extra para una mujer. Eso es lo Sí, que sí, tenemos sí. que traer claridad, ¿sí? Y te pongo dos ejemplos de diferentes prácticas completamente antagónicas. En Bolivia, por lo menos en un gobierno anterior, las mujeres, cuando avisaban que estaban embarazadas, les llegaba a la casa mensualmente un bolsón de comida saludable, ¿sí? Que incluía comida absolutamente natural, frutos secos, todo lo que comen en Bolivia, ¿sí? Para asegurarse una buena nutrición de la mujer. Acá, en nuestra Córdoba querida, ¿sí? Cuando la mujer avisa que está embarazada, ya tiene acceso a un programa que se llama Más leche, más proteínas, ¿sí? Que a partir de ahí ella Digamos le da, todo. digamos todo, ahí le dan leche para la madre y también le van a dar, pero no completamente, acceso a leche de fórmula para su bebé y leche después en distintas edades hasta los 11 años. El programa es completamente extensivo en toda esa franja, pero vos fíjate que no es completo. A una mamá le dan una o dos latas de leche por mes. No le alcanza para alimentar completamente a su bebé, pero sí le alcanza suficiente para destruir su lactancia materna. Con lo cual, lo único que consigue ese programa es convertir a la madre en clienta después de las empresas. Círculo Ujú. buenísimo para la empresa, porque primero le vendió un montón de fórmula al Estado y después convirtió a todas esas personas en clientes. ¿Sí? Ujú. Y tenés el otro programa, el de Bolivia, donde la desnutrición o la buena nutrición se trabaja con política pública en serio. Ujú. Claro, es que eso pienso, ¿no? Falta un poco eso. Eh, y qué importante me da las sensaciones, ahí es donde pienso, son muchas aristas, es imposible hablar de lactancia, creo que pensando ni en una sola clase social, ni en una sola mirada, ni en, bueno, ahí está Jime No, diciendo ni algo de la hablar. biodescodificación de una, ¿no? Como, qué importante también, qué importante, me da esta sensación, ¿no? Qué importante es y qué difícil también es promover la lactancia, también teniendo en cuenta todo esto, Ale. Dicen, en las salitas te dan leche en polvo vacuna fortificada con agregados y muy difícil de digerir. Bueno, también, ¿no? De la alimentación con ultraprocesados y bueno, son muchas aristas, me da la sensación que hay que tener en cuenta. Eh,
no nos pongamos conspirativas, porque ya sabemos dónde nos lleva, pero en algún punto a mí me da la sensación de que es muy difícil entregar mensajes y acompañar lactancias teniendo en cuenta todos estos elementos, digamos, y no caer en lugares simplificadores y que hagan sentir culpables a las personas que amamantan, y tener en cuenta la diversidad, porque también ahora estamos hablando de mamás, de mujeres, y sabemos que, bueno, hay otras personas que pueden amamantar también, entonces que quizás no se autoperciben como mujeres, digamos, es tan difícil el universo y tan complejo. eh, a mí digamos, no quiero extenderme mucho en el vivo, sobre todo porque tengo que atender luego y decíamos de no extendernos tanto porque, bueno, esto, para de última si hay Bueno, temas para hablar, volver a por ahí repetir. podríamos cerrar con alguna, no sé si la gente que nos está mirando tiene alguna pregunta para hacernos a cualquiera de las dos, por Y ahí cerrar con yo algo. fui leyendo preguntas a la Ale, que le pregunté en total, yo fui leyendo muchas A vos preguntas, te pueden Ale. preguntar siempre. Bueno, Chicas, hay nada, por muchas. alta gracia, después le paso a la Guille. Bueno, esto, tener Vamos. lugares de extracción. Yo también trabajé en una facultad y me sacaba leche en el baño. Y me sacaba leche como trabajaba en la facultad, yo tenía acceso a un baño VIP, que era un baño limpio, porque sabemos lo que, imagínate que era una facultad de artes, un baño re sucio, típico, facultad pública. Y siempre pensaba en, ay, ¿cómo hacen los estudiantes que están todo el día en la facultad como yo estaba todo el día en la facultad, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, Bueno, siempre está esta mirada de qué pasaría si los que amamantaran fueran los hombres, ¿no? Yo creo que si los hombres fueran los que amamantaran, eh, desde siempre hubieran tenido espacio para amamantar. Sí, hay probablemente. una publicidad re linda de cómo sería el lactario de un hombre, de hombres y cómo es el lactario de las mujeres. Cuando me Eh, muero. Sí, sí, sí. Bueno, pero es lo que vos decís, hay mucho para charlar y muchas cosas. Por ahí podemos hacer otro con lo que vaya saliendo de este, y como ir focalizando un poquito la charla y concentrándonos en algunas cosas puntuales que puedan haber salido. Como para cerrar, te quiero mostrar una cosa, les quiero mostrar a todas porque me encanta. A ver A si ver. pueden verlo acá. Este es un cuadro que no tiene nombre, pero es un cuadro que con más detalle se podría ver que tiene pintadas las tetas de mujeres que durante mucho tiempo nos acompañamos en nuestra lactancia en el primer grupo de apoyo que Linda. se armó en Rosario. Y siempre cuando lo veo al cuadro, lo que me resulta es la revalorización de nuestras tetas, de nuestros pechos, en esta función de amamantar. ¿No? Entonces, bueno, es como ese mensaje final que me gustaría dar, que no nos olvidemos que están ahí desde siempre nuestros pechos por algo que tiene muchas funciones, pero que hay una muy importante que es amamantar y que no es solamente llenar la panza de un bebé. No, gracias, Ale, muchas gracias. Ahí había una pregunta como muy específica de Nala, de última te recomiendo Nala Tienda Saludable, que le escribas a la Ale y le preguntes, eh, Así que, para tener dale, como más detalle. Ah, bueno, ahí está, después hablas con dale, ella. Eh, escribe la Vicky. Gracias, Ale, y gracias a todas las personas que se coparon un montón, gracias de verdad, porque sobre Muy todo bueno. muchas personas son dulas y muchas puericultoras y qué sé yo, y a otras psicólogas también me encanta, otras futuras madres y, bueno, o madres porque ya están embarazadas, y creo que es re importante hablar de estos temas todo el tiempo, ¿no? Como hoy yo pensaba, ¿quién va a querer escuchar esto? Todo el mundo habla de o sea, esto, ¿no? Me da la sensación de que justamente lo que hace falta es hacerlo parte de nuestra vida cotidiana, como otras cosas que son parte de la vida cotidiana, como prender la tele y ver un culo de una mina, debería ser parte de nuestra vida cotidiana. A ver, pensemos, ¿cuántas telenovelas de Suar vimos que las minas amamantaban a pibes de 4 años? Ninguna. Entonces, Ninguna. Tal cual, realmente tal tenemos que cual. hablarlo hasta que se haga parte hasta obligar a Hasta poner en la agenda en todos lados estos temas, ¿no? Madres y padres, naturalizarlo. muy bien, sí, ahí estoy siempre escuchando. Es que creo que es Tal eso, cual. ¿no? Bueno, esto último, que ya lo habíamos hablado antes, pero entender que la lactancia no es solamente algo de la mujer, que esto lo traes vos siempre, Ale, ¿no? La lactancia es parte de un sistema, ¿no? Si bien nos Tal cual. pertenece, porque tiene que ver con el uso de nuestro cuerpo,
es parte de un sistema y si no hay acompañamiento al lado es muy difícil sostenerlo. Si no hay acompañamiento de la pareja, de la madre, de la suegra, a veces hay comentarios que son muy devastadores del entorno, esto lo vemos, y sobre que ya Sí, venimos es toda sensibles una con un puerperio y comunidad, con un ¿no? embarazo, Es la tal cual. comunidad, porque ni siquiera Mm, es el núcleo cercano, es la comunidad, totalmente. es el barrio, ¿sí? No es lo mismo Ujú, si el barrio acompañara, si en vez de ir al almacén y te dijeran, ¿todavía toma la teta? Te dijeran, qué ujú, bueno que todavía estás amamantando, ¿no? Creo ujú. que tiene De que ver, una, bueno, con un cambio cultural totalmente. que vamos a seguramente hacer como universo. Así que bueno, gracias, Bueno, gracias por te haberme agradezco, invitado, Ale. gracias a todas. Sabes Y que, bueno, nada, y a todos, nos hay busquen, hombres también. que nos Perdón, busquen dale. para los grupos virtuales en la Liga de la Leche, en la página web de la Liga o en nuestras redes, para que le puedan brindar y compartir a todas las mamás y familias que necesiten nuestros grupos de apoyo Ujú. virtuales. Bien. Dicen algo, porfi, algunos datos actuales, además del estudio de Voices de la Liga y los de todos los del ministerio, pero no hay muchos más actualizados. Creo que la última estadística de lactancia es del 2015, ¿o no? Es del 2017, pero no varió mucho. La verdad, Ah, el índice de lactancia materna hasta el sexto mes es de un 37%, si mal no recuerdo. Es bastante bajito, bueno, quizás hay mucho para hacer. sí. Che, Pero alguien del bueno, público que todavía no se fue, veo que hay varias gente activa. ¿Me recuerda cómo era para guardar? Porque soy medio que ese y tengo miedo de borrarlo. Y quisiera dejarlo guardado. Ale, no, ¿sabés que además acá en tenemos que España después matar de a cuatro nuestra años madre. dicen que en Málaga no hay nadie de liga? Y bueno, Debe haber, después es que se debe meta, Liga haber. de la Leche España. Está Liga de la Leche España y Liga de la Leche Euskadi, me parece. Esas son las páginas web más importantes que busquen, seguro que hay en Málaga una voluntaria. Y si no, ahora con la virtualidad y los teléfonos, ya está. Bien. Bueno, listo entonces, Ale, mil gracias. Gracias a Bueno, todas y a todos y a todos nos los que vemos. estuvieron. Un abrazo. Cuídate, Chau, hermoso. chau. Adiós. Chau, ¿Vos cortás? chau. Chau. Finalizó. Sí, yo corto, pero no sé, no me sale. Cuando finalizas me da el guardo. Quería asegurarme esa parte.